Muy buenas, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisen? Feliz de estar aquí. ¿Y tú cómo estás? Me alegro, muy bien, muy bien. Siempre se me hace raro estas intros, ¿no? Porque al principio dices: "Oye, ya estaba hablando contigo 5 minutos, ¿no? Antes, en preparación", y luego siempre al final yo conozco a la gente. Para quien no te conozca, Robert yo le conozco desde que entré en Salesforce yo como becario. Robert justo en ese momento empezaba y se iba a Dublín. No, igual ya llevabas un tiempo, pero me acuerdo que nos presentaron allí. Así que rápidamente, cuéntanos quién es Robert, qué hace Robert en Salesforce y desde ahí le damos caña. Venga, fenomenal. Pues gracias, Luisen, antes de nada por la invitación y feliz de estar aquí acompañando a la comunidad de Revenue Square. Pues yo creo que ha resumido muy bien parte de mi carrera. O sea, yo me llamo Robert Delgado, soy original de Madrid, pero llevo ya varios años fuera de España. Y mi background, así muy resumido, es casi 10 años en Salesforce. Empecé pues como becario, como tú hace unos añitos atrás, en la oficina de Madrid. Y después de Madrid, nuestro hub principal está en Dublín, para el que no lo conozca, es un hub de ventas para todo EMEA. Y ahí los talentos que arrancan su carrera comercial empiezan en Dublín. Yo hice todo el paso de SDR, BDR, y después de BDR me ofrecieron mudarme a Latinoamérica, donde vi una oportunidad bastante interesante de desarrollo de mercados y de go-to-market. Y entonces pues me lancé, la verdad, al abismo. Sin pensarlo 2 minutos, me mandaron a Buenos Aires. Ahí hay buenas historias que contar también, pero bueno, me fui muy jovencito. Estuve 2 años, los primeros meses montando los equipos de desarrollo de negocio o ayudando a montar los equipos de desarrollo de negocio en Argentina. Y después estuve trabajando como soporte al equipo de Enterprise en Chile y Perú, donde estuve aproximadamente un año y medio, también basado en Buenos Aires, pero la mayor parte del tiempo la pasaba allá. Y hace 4 años y medio me destinaron a México para desarrollar lo que es el ecosistema de startups y venture capital y nada, ese fue como mi último traspaso. Actualmente estoy como pues Senior Manager o director de ventas en el área de SMB, Small and Medium Business en México. Y nada, es un poco mi track record, súper conectado con el ecosistema emprendedor. También he sido bastante emprendedor durante toda mi vida, pre-Salesforce y durante Salesforce. Me considero también un perfil súper intrapreneur en un corporativo como el de Salesforce y también tengo varias historias buenas que contar ahí. Y nada, es un poco mi background, el resumen y dónde estoy ahora. Qué bueno. Cuéntanos, bueno, yo recuerdo cuando hablábamos al principio, evidentemente yo pidiéndote de consejo, ¿no? Para ese seguimiento, y me acuerdo cuando te fuiste a Buenos Aires, mi duda, ¿no? Y mi duda era un poco, ¿qué hace Salesforce, ¿no? En LATAM y cómo está entrando al mercado, porque al final desde Europa lo ves muy alejado, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, que a mí me encantaría saber bueno, en relativa profundidad, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada y cómo fue montar esos equipos de go-to-market en Buenos Aires? ¿Cómo estaba LATAM en ese momento? Que sé que Argentina era el hub y luego México para todo lo que es LATAM en Salesforce, y cómo se ha ido desarrollando con el cambio de los años. Buenísimo. Una pregunta. La realidad es que yo con esto soy extremadamente transparente. Yo creo que a esa edad no tenía ni idea de a lo que iba. O sea, no lo hacía con una ambición muy clara, no lo hacía con una idea de haberme estudiado el GDP del mercado y entendiendo que Buenos Aires iba a ser el nuevo New York de Latinoamérica. O sea, la verdad que fue un poco, me lancé a la aventura. O sea, yo sentía que Europa y quizá España se me iba a quedar un poco pequeño para la etapa temprana de mi carrera profesional y quería un cambio, ¿no? Quería algo innovador, algo que rompiese con la rutina y que me sacase más allá de mi zona de confort para poder seguir aprendiendo al nivel que Salesforce también pues, te puede llegar a aportar, ¿no? Entonces tomé esa decisión. En ese momento también es importante dar el contexto. Para las empresas americanas, Latinoamérica nunca ha sido un mercado o una región eh, de mucho interés. O sea, al final el mercado americano tiene un desarrollo prácticamente infinito y si no tienes Ah, EMEA, entonces Latinoamérica lo ven como un poco reticente también evidentemente por las barreras de idioma y tal. Entonces hay pocas empresas que apostaron en el pasado por Latinoamérica, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta muchas empresas que el mercado latinoamericano es uno de los mejores para poder operar, tiene muchas sinergias entre países, muchas sinergias para estrategias go-to-market. O sea, es un territorio súper estratégico donde prácticamente, a excepción de Brasil, todos los países hablan el mismo idioma. Entonces, eso elimina muchas barreras de negocio y abre millones de oportunidades. Y además es un mercado con un consumidor súper activo, es decir, son súper demandantes de producto. La realidad es que es un mercado que se ha movido muy ágil en los últimos años
y yo pillé justo esa hora, ¿no? Entonces, aterrizando en Buenos Aires, la realidad que yo lo primero que hice durante los primeros 6 meses a un año fue embeberme en la cultura del país, entender muy bien la idiosincrasia de cómo funcionan países latinoamericanos. Y además, con perdón de todos los amigos argentinos que tengo, o sea, Argentina en ese momento era un volcán en erupción. O sea, para los que son argentinos y nos están escuchando, o sea, yo entré cuando Macri estaba dejando el gobierno y entraba Alberto Fernández, se disparó la inflación, yo no tenía ni idea, o sea, Luis, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, yo no sé si tú estás muy a favor del sistema educativo o no en España, pero bueno, ese es otro topic, yo me sentía cero preparado, o sea, cero preparado para la inflación, para que me subiesen la renta todos los meses, para irme al banco todos los finales de mes a cambiar pesos, irme con mochilas llenas de efectivo a casa, o sea, una locura, ¿no? Pero bueno, para que te imagines lo que es el absorber la cultura, porque lo conecto con tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es desarrollar equipos y embeberte? Tienes que aprender la cultura. Y cuando muchas empresas me preguntan, oye, Robert, queremos abrir mercado Latinoamérica, ¿cuál es el mejor consejo? Vente y aprende lo que hay. O sea, no hay otra. Te puedes preparar muy bien la estrategia de go-to-market, puedes entender muy bien los mercados, la economía, los macro, el micro, lo que tú quieras, pero la realidad es que o entiendes muy bien la idiosincrasia y la cultura de los países, o es difícil entender cómo te va a comprar tu cliente, ¿no? Pero bueno, reconectando con tu pregunta, pues ahí entramos, montamos, la verdad, con apoyo de grandes líderes ahí, porque Buenos Aires fue un hub que yo no sé si fue premeditado por Salesforce, porque se dio a través de una compra. Nosotros compramos MuleSoft hace ya varios años. Es una Correcto, empresa sí. de integraciones y uno de sus hubs de desarrolladores o de developers más importantes del mundo estaba en Buenos Aires. O sea, el hub ya estaba construido, la oficina ya estaba construida y irnos allá con el equipo de MuleSoft le daba un soporte y un músculo muy potente de back office al equipo comercial. De ahí salió un poco la idea. Los grandes líderes de Latinoamérica, tanto de empresas parecidas a Salesforce como del propio Salesforce en los últimos años, han sido líderes argentinos. Entonces, la verdad que ahí pues se creó como todo el foco centralizado, sobre todo de nuestro mercado growth, que es Chile, Colombia, Perú y Argentina, y países emergentes, ¿no? Luego Brasil se rige como un ente separado, aunque depende en este caso, del líder central que también está en Argentina, y luego México también, pero son mercados un poco más independientes. Y Robert, contabas precisamente, ¿no? Que de Buenos Aires das el salto a México. Han sido años muy locos para Latinoamérica, lo hablabas también con Argentina. En Argentina, cambios socioeconómicos y políticos y demás. En casi todos los países latinoamericanos también ha habido grandes cambios. Hablabas precisamente de que el mercado tiene una grandísima ventaja con Europa, que es que en Europa necesitas 7 u 8 tíos diferentes hablando 7 u 8 idiomas diferentes para poder ir a los 5 mercados o 6 principales. Y en cambio, de aquí, México a Chile, todo el mundo menos Brasil habla el mismo idioma. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo viste ese cambio? ¿Qué grandes diferencias has visto moviéndote a través de todo ese mercado, llegando hasta México, que ha tenido un crecimiento brutal estos últimos años? Buenísima pregunta. Sí, mira, a ver, yo creo que para mí la clave de haber decidido sobre México es que cuando tuve la oportunidad de trabajar para Chile y Perú también, como que abrí mucho mi espectro eh, de conocer al buyer persona. O sea, de pasar de operar y de trabajar solamente con argentinos a de repente trabajar con chilenos, al mes siguiente empezar a trabajar con peruanos. La realidad es que conocer esas diferentes dinámicas que tienes con clientes en diferentes lugares me abrió muchísimo la mente. O sea, yo tuve un año y medio de full explotar a nivel profesional porque empecé a conectar primero con un network de altísimo nivel en diferentes países que me conectaba en una semana. Tú imagínate, o sea, yo me mandaban a Chile o a Perú una semana, yo estaba de lunes a jueves sin hacer nada, entonces me organizaba cenas, me organizaba pues, de todo, o sea, yo sabes que soy un tío que no paro quieto, entonces empezaba a hacer de todo en todos los lugares y empecé a conectar con mucha gente y eso me dio una capacidad de entendimiento del negocio y del cliente altísima, ¿no? Y además que yo soy una persona muy obsesionada con entender muy bien el comportamiento psicológico de compra de un cliente. Entonces, analizaba eso, me lo llevaba, lo estudiaba. Entonces, empecé a conectar muy bien con el cliente latinoamericano en general. Y después me ofrecieron México. ¿Qué pasó para yo decidir por México? Porque es una buena conclusión que saqué y yo creo que esto sirve como reflexión para muchos, sobre todo emprendedores o founders que quieran moverse a Latinoamérica. Yo cuando vivía en Buenos Aires tenía límites económicos fuertes por la economía del país. Era un limitante que al final tú no podías hacer vida afuera. Yo no dejo de ser un expatriado dentro de un país, entonces parte de mi vida está fuera del país.
Y esa Sí. limitante de no poder sacar dólares o de sacar el dinero fuera, pues te limitaba mucho. Entonces yo tuve que decidir moverme a otro país. No era ni mucho menos por el talento, ni mucho menos por el desarrollo profesional, porque la verdad que Argentina me ofrecía todo y más, ¿no? Pero en ese caso la parte económica era importante. Y yo me estudié los diferentes mercados, estudié análisis de GDP, los comparaba con otros países similares que tuviesen más o menos el mismo comportamiento de PIB, PIB per cápita, etcétera. Y me empecé a percatar durante el COVID, además, que mucho foco de inversión privada de países muy ricos del mundo, como lo es Estados Unidos, como lo es China, como lo es Emiratos Árabes, empezaron a conectar mucho dinero y mucho capital de inversión privado a México. Entonces yo empezaba a percibir que los índices de inversión empezaban a crecer mucho, Mm. se estaban creando en pocos meses muchos venture capitals nuevos pre-seed, lo cual iba a incentivar mucho el Creación de nacimiento de empresas. empresas, creación de empresas de etapas muy tempranas y además también estaban absorbiendo mucho talento externo, es decir, mucha gente de otros países que empezaba a localizarse en Ciudad de México. Esto que Muchos creó una españoles, de hecho. multicultura, muchos españoles, de hecho, yo creo que censados en la embajada debe haber como 1 millón, o sea, es una comunidad muy grande, muchos chilenos, muchos argentinos, muchos colombianos, o sea, mucha comunidad de diferentes países que recopilaban el talento de tecnología más importante de la región y los conectaba en una ciudad donde existían niveles de inversión mucho más altos que antes y más conocimiento sobre las tesis de inversión. Entonces se juntaron muchas variables que incentivaron la creación de muchos proyectos y de muchas rondas de financiación. Y de ahí fue el famoso boom que pegó justo después del COVID. Y fue por eso por lo que me fui a México. Y de hecho, yo me iba por una rama más enterprise, para el que no lo sepa o el que esté escuchando que no conozca esta terminología, era para la venta de clientes más grandes, a irte a clientes con un tamaño de empresa más grande. Y yo en ese momento dije, no, no, o sea, yo quiero irme a startups. O sea, yo después de casi 8 años, yo sé que Salesforce es el mejor producto del mercado, yo sé que se adapta a todo tipo de negocios. El problema es que el cliente no sabe que le vale. Entonces, yo quiero ser ese embajador de la marca para las startups y para los fondos de inversión y para las aceleradoras, para tratar de transmitir el buen producto que tenemos y eliminar barreras de entrada a gente que quiera casarse con una tecnología tan robusta como la nuestra, ¿no? Entonces, ahí se juntaron todos los condicionantes. Un tío con hambre y con ganas de cambiar las cosas, un mercado con dinero, muchos founders y emprendedores con dinero que antes no tenían y pues y una ciudad además que como ecosistema y como escenario de presentación pues es muy cool. Es una de las ciudades pues más, o sea, digamos, más cosmopolitas y más buscadas hoy por los jóvenes. O sea, para que te das una idea de Ciudad de México, ¿no? Desde Sí. ahí fue por lo que seleccioné México y nada, ahí me fui hace 4 años y medio. Aquí me vine, Hablo feliz. con muchos amigos que me comentan eso de... Me hace gracia porque también se nota que ya la cultura la tienes muy, muy metida porque hasta las palabras, ¿no? Al final esto me Me pasaba a mí sale, cuando ¿no? vivía en Chile. Vas cogiendo y heredando y es inevitable que te vayan saliendo solas. Pero es verdad que tengo varios amigos en Ciudad de México que me comentan lo mismo que tú, ¿no? Que una ciudad para gente joven, con mucha gente con mucho hambre profesionalmente hablando, una ciudad que culturalmente tiene muchísimo que ofrecer. Entonces, yo justo creo que se combinan esas variables que dices tú, ¿no? Que hacen que el negocio luego sea bueno. Me Totalmente. surge la duda, ¿no? Conociendo cómo vende Salesforce en EMEA y conociéndolo muy bien, ¿cómo vende Salesforce en México, ¿no? O en LATAM, ¿cómo cambia? Porque hablo con mucha gente que está empezando a hacer allí la expansión y me cuenta, oye, culturalmente hay muchas sinergias, hay muchos parecidos, pero luego hay cosas que son completamente diferentes, ¿no? E incluso una de las cosas que me sorprendió es, yo jamás se me hubiese ocurrido vendiendo de Account Executive o de CS en Salesforce, mandar un WhatsApp a un cliente en frío o de primeras. Y el otro día hablaba con un colega que está en México y dice, yo es que les escribo directamente en WhatsApp. Ya está. Y aquí todo se mueve por WhatsApp. Entonces, ¿cómo vende Salesforce, no, de diferente allí en LATAM? ¿Qué es lo que has visto como grandes cambios? Mira, la realidad es que cada mercado, o sea, cada país, mejor dicho, tiene un formato de compra distinto. O sea, por Mm. ejemplo, el chileno es una persona eh, bastante, o sea, como muy comprometida. Yo te diría que tiene quizá una mentalidad más conectada con la europea a la hora de hacer negocios, pero luego es una Ajá. persona que tarda mucho en tomar decisiones, es un perfil un poco más conservador, es un perfil que tienes que hacer un value selling o una propuesta con cosas muy sólidas, o sea, para que el cliente te compre, pero es un mercado muy activo, a pesar de que no tiene un tamaño muy grande, es bastante activo. El argentino, por ejemplo, es para mí, a la hora de hacer negocios,
es el más ágil. O sea, si tienes las cosas claras y tienes una buena capacidad de venta, el argentino te escucha y apuesta, pero también son tíos con un poder alto a la hora de negociar y son tipos que van siempre con la cara por delante, ¿no? Entonces, es un mercado también muy interesante para poder aprender porque son gente que nace vendiendo también. Entonces, vas a tener como muchos escenarios de negociación muy interesantes. Y en México, a mí lo que me pasa es un mercado inmenso. Yo siempre le he dicho, puedo montar una empresa de tazas de té y tengo un mercado inmenso para poder vender y hacerme video company, ¿no? O sea, video dollar company, ¿no? Es increíble el tamaño del mercado y es increíble la cantidad de negocios que existen en este país. Pero el cliente mexicano es un cliente que le cuesta mucho decir que no. Y esto es algo muy típico y te lo va a decir cualquiera que esté en México. O sea, es un cliente tan educado y tan comprometido con la persona que tiene delante que le cuesta decir no lo quiero. Entonces, para el que es un vendedor, y además tú y yo que hemos vivido la parte temprana del business development, para un BDR es perfecto, porque nadie te dice que no, entonces se crean un montón de oportunidades, pero Te haces la el, cuota en 2 semanas. te haces la cuota en 2 semanas, pero el reto está para el account executive, que tiene que aprender a filtrar de manera psicológica en las primeras conversaciones si ese deal tiene posibilidades de suceder o no. Es así de simple. O sea, yo después de 4 años y medio trabajando con miles de clientes mexicanos y de clientes, me refiero a empresas que están aquí en México, te puedo decir que lo más importante es filtrar. No hacer perder el tiempo a nadie, no hacértelo perder a tu equipo ni a ti mismo, porque al final, de verdad, consume mucha energía y consume muchos recursos que te sirven para destinar a otras cosas. Y de ahí hay muchas técnicas que yo recomendaría utilizar a gente que está veniendo aquí para poder filtrar los proyectos antes. Ventas, tú lo sabes perfectamente, es metodología. Una metodología bien clara. Y alineando muy bien los red flags al principio, detectando y haciendo preguntas complicadas desde el principio, te ahorras tiempo y filtras los proyectos que realmente importan, ¿no? Entonces, de ahí es un consejo muy básico, el que lleva ya más tiempo aquí, evidentemente ya lo habrá superado, pero para los que vienen es importante porque si no Sí. pierdes mucho tiempo. Pero ese es un poco, es un ejemplo, ¿no? De la pregunta que me hiciste de cómo funciona el mercado. Hay muchas sinergias, pero hay que entender muy bien el buyer persona y el comportamiento de tu cliente en cada país y diferenciarlo y ponerle esquemas, metodologías distintas y sobre todo líderes también que entiendan muy bien esa cultura. Qué bueno. Mira, fíjate, una de las preguntas que traía para hacerte es cómo definís vosotros el ICP, ¿no? Básicamente porque yo sé que en Salesforce eso del ICP es un poco una cosa, si no complicada, imposible, porque un catálogo de productos tan amplio y un mercado tan amplio hace que el ICP realmente dependa del producto, del caso de uso y de todo. Más que cómo definís el ICP, un poco la pregunta era esa, ¿no? Decir, oye, ¿cómo ayudáis a identificar a esas personas que realmente pueden ser el champion de Salesforce dentro de cada caso de uso, dentro de cada empresa y qué es lo que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que dices a tus seis? Oye, tenéis que ir a por esto, estos son los 3, 4 indicadores que a nosotros nos permiten saber si esta persona nos puede ayudar. ¿Es independiente de cada país o cada mercado también hace que el tipo de champion sea diferente por los procesos de compra o por cómo funciona? ¿Con el ICP te refieres al Customer Profile del cliente o el comprador dentro del cliente? O O sea, sea, el yo te Decision diría, Maker. porque es que en Salesforce casi todo puede ser, ¿no? Un comprador. Sí. Al final es súper customizable. Entonces es más bien el champion, ¿no? Ese comprador, esa persona que dices, este tío me va a ayudar y además si puede firmar, mejor. Vale. De hecho, te voy a conectar con la primera, con el ICP real, porque sí hay una parte, aunque tengamos un producto que sirva para todas las industrias, es importante entender el estado de madurez del mercado, porque si los esfuerzos de marketing y de los equipos comerciales se atribuyen a negocios con mayor tasa de probabilidad de cierre por su estructura comercial o su estructura de Ah, negocios, entonces tu conversion rate aumenta. Entonces, en mi punto de vista, o sea, desde mi segmento SMB, el ICP aún en Salesforce sí me interesa. De hecho, yo estoy muy enfocado en entender qué tipo de empresas y qué tipo de industrias son las más importantes para mí y dónde tengo que meter esfuerzos de go-to-market. Porque no es lo mismo trabajar una manufactura en Monterrey que una manufactura en Chiapas. Y no es lo mismo que una manufactura en Chihuahua. Y esa subindustria también está conectada con la subregión. El ICP sí es importante. Y a nosotros nos permite destinar recursos focalizados porque la realidad es que tampoco tenemos un capacity muy alto. O sea, yo ahora tengo un equipo, sí, relativamente grande, somos casi 20 personas, pero la realidad es que el mercado es inmenso, como te decía, ¿no? Chihuahua o una ciudad a las afueras de México que se llama Puebla es como Madrid, para que te hagas una idea, ¿no? Al final hay sí está. estructuras muy grandes dentro del propio país. Son 150 millones de personas, para que te hagas una idea, ¿no? Creo que el Sí, otro día sí. lo comparábamos Es con. 4 veces España.
Sí, es España, Iberia y Francia, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, Iberia, o sea, España, Portugal y Francia. Entonces es un mercado todavía muy sólido. Imagínate la cantidad de Is que hay en S&P, en Francia, España y Portugal. Bueno, pues extrapólalo a México con 20. Entonces, el foco sí es importante en ese aspecto, ¿no? Para poder filtrar y, de nuevo, conectando con la respuesta de antes. Tenemos que evitar perder el tiempo y tenemos que aumentar nuestras probabilidades de close rate. Entonces, esas estrategias nos sirven para definirlo. Y dentro del cliente, en nuestro segmento particularmente de SMB, y si quieres puedo darte un detalle de cada uno de los segmentos, pero en SMB el decision maker siempre es el dueño de la empresa o el CEO. Si tú no Correcto. llegas a los decision makers en la etapa inicial del proyecto, sea inbound o sea outbound, ese proyecto no va a salir. No va a salir, porque si tú no puedes entender la visión que tiene el dueño, o sea, piensa que todas las decisiones al final recaen casi todas en un board. Es difícil que en un SMB el poder de decisión y el presupuesto lo tenga un video management. Es rarísimo, ¿vale? O debe de ser un SMB que se te haya colado, pero no es lo normal. El Ahora, clásico que está mal documentado en el CRM, el he visto de clásico, esos. ¿no? El que te da de comer durante un año, pues ese. Pero luego el segmento, o sea, el decision maker de este tipo de segmentos siempre es el dueño. Y tú tienes que entender la visión del dueño antes de presentar Salesforce. Salesforce es una propuesta de valor muy clara. Tienes muchos competidores mucho más baratos que Salesforce. Y si no, puedes mostrar el potencial y el valor que tiene la plataforma durante el proceso. A las personas que van a tomar la decisión, es muy difícil que alguien te invierta. Entonces, ahí muchas veces pierdes el tiempo y hay muchos casos, ¿no? De gente que te dice, no, pero es que a mí me han dicho que lo tengo que evaluar y que yo soy el decisor y mentira. Va a llegar un momento en el que vas a tener que subir esto al board, vas a tener que poner un papel encima de la mesa y esto vale $50.000 y te van a decir que no. O te van a decir, déjemelo y vuelves otra vez al proceso y vuelves a Sí. subir de nuevo tiempo que inviertes, ¿no? Entonces, sí o sí, el decision maker y volviendo a tu pregunta, el ICP real de cada cliente SMB es esta persona. Luego puedes identificar champions y a lo mejor influencers que te pueden ayudar en la toma de decisiones. Evidentemente, eso va dentro de un proceso comercial estructurado, pero la persona que tienes que llegar para validar tu proyecto siempre va a ser el dueño o el C-level de la compañía. Qué bueno. Cuéntanos, hay otra pregunta ahí, digamos que en paralelo, ¿no? Y que yo recuerdo hablar esto contigo hace tiempo, que es la parte de partners estratégicos dentro de, no solo en el caso de Salesforce, un partner implementador que lo lleva a cabo después, sino precisamente en tu mercado, ¿no? Esos VCs que me decías que empezaron a llegar a México con mucha inversión. En Salesforce, en España me acuerdo que intentamos, ¿no? Pero fue muy complicado abrirse la puerta a través de los VCs y que realmente fueran tus partners más que tus detractores, ¿no? Porque la gran mayoría de VCs te ponía HubSpot, que era más barato, y lo Claro. mismo los private equities, o te decían, no, esto que es gratis, o que tiren con el Google Spreadsheet. O sea, yo recuerdo hablar con los VCs y ponerme de una mala hostia que no veas. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar un poco con esos partners en México? De decir, oye, vamos a trabajar con los VCs, vamos a trabajar con los private equities, o ¿cuál ha sido el approach? ¿Ha sido diferente al que tuvimos en España en su momento o cómo habéis hecho? Pues mira, yo la verdad, aquí traté de ser un poco diferente o salir un poco de la caja de lo que ya conocía antes. Estuve durante los primeros 6, 7 meses muy metido en el ecosistema emprendedor. O sea, iba 4 o 5 veces por semana a eventos, estaba muy cerca de todos los principales emprendedores, me conectaba dentro de mi network con personas de cierta relevancia para empezar a crear un nombre o un personal brand relacionado con la marca, que en este caso es Salesforce, pero cualquier otra empresa podría hacer la suya, y creas un personal branding conectado a tu marca. Y ahí empiezas a escuchar. O sea, yo creo que esta parte es muy básica, pero es importante. O sea, ¿qué les interesa? O sea, si yo tengo que cerrar un acuerdo con Venture Capital, necesito entender qué es lo que necesita el Venture Capital, ¿no? Entras desde abajo conectando con gente, entendiendo cómo es su día a día, qué es lo que necesitan. Oye, que necesitas deal flow. Ah, que tienes founder, ya tienes un portafolio de founders muy grande y necesitas contenido de calidad. O, oye, que tienes que dar nombre a tu fondo porque tienes que hacer fundraising y tienes que conectarte con grandes corporativos o tienes que ver, mostrar en las redes sociales los partnerships que tienes. O sea, que en el punto en el que se encuentra el VC y qué es lo que necesitan. Entonces, yo hice un análisis de los principales fondos de inversión, entendí qué era la necesidad de cada uno y en base a eso monté un programa que conectaba los dots de las necesidades con lo que yo podía ofrecer dentro de Salesforce, ¿no? Y después de ya tener como el conocimiento, network, y haber creado un producto ad hoc para ese tipo de cliente o ese tipo de partner, vi otra vez, ahora ya sí, con los decision makers, con una propuesta de valor clara, y les Ajá. fui con el paquete. Y no hubo ninguno, te puedo asegurar, Luis, ni una persona que me dijese que no estaba interesada en esto. Ni una. Entonces el approach fue
yo aprendí de los errores, antes íbamos sin tener mucho conocimiento y hablábamos de potenciales partnerships, pero que teníamos que co-crear en conjunto y dije, ahí es donde estamos perdiendo foco, porque él no puede co-crear, él está invirtiendo, levantando dinero y ayudando a founders. Yo soy el que tengo que Correcto. crearlo, ¿no? Entonces, ahí creamos el modelo a la inversa, o sea, creándolo desde cero y la verdad que el programa ha funcionado muy bien. Yo, bueno, personalmente tengo contacto con prácticamente todos los VCs de la región y de una u otra manera hemos conectado y hemos trabajado con la mayoría de los VCs, ¿no? Entonces, yo creo que esto Qué bueno. es algo bien importante. Qué bueno. No, tiene todo el sentido del mundo. O sea, por ahora yo lo que voy sacando de la conversación hay 3 o 4 claves, ¿no? Que es uno, inmersión, y cuenta para culturalmente como también con los VCs, oye, entender los pains, entender dónde está el cliente, dónde está el partner, dónde está la cultura, dónde está la economía, todo. Segundo, la priorización, que es crucial cuando tienes un mercado gigantesco. De la mano de esa, la tercera, descualificación, que tanto cuesta muchas veces, sobre todo cuando parece que todo lo que brilla es oro, que cuando eres SDR y BDR, toda oportunidad que te entra es una buena oportunidad, cuando Exacto. eres SI, no tanto. Sí, totalmente. Cuéntame, Robert, desde tu punto de vista, ¿no? Llevando el equipo que comentabas, el gran mercado que es, yo sé que Salesforce te da todas las métricas que quieras y más, y puedes llenarte la vida de dashboards, pero si tuvieras que condensarlo en 2 o 3 métricas que te obsesionen, que digas, para mí y para mi equipo yo me fijo en estas 2 o 3, ¿cuáles serían? El que lo escuche mi equipo se va a reír, pero son tres. Es pipeline, es ACV o closed o como lo llaméis en el mundo startup en Europa y es clientes. O sea, yo todos los one-on-ones, y esto lo aprendí de grandes líderes que de hecho tú y yo conocemos, y después de varios intentos y de armar la estructura, dices, yo no puedo reinventar la rueda. O sea, adáptate a lo que ya funciona y a lo que los grandes líderes están haciendo y que eso les da resultados. Y todos los one-on-ones, todos los forecasts, todo lo que, cuando alguien es, ¿estás on track con tu pipe o no estás on track con tu pipe? ¿Cuánto tienes de cobertura? ¿Lo cubres o no lo cubres? ¿Cuál es tu plan para llegar al plan de cobertura de pipe? Explícamelo en 10 minutos, no más. O sea, si no lo tienes claro, ya sabes por dónde empezar a trabajar. Y esa es la primera parte, pipe, pipe, pipe. O sea, si no tienes cobertura de pipe y no lo tienes bien estructurado, el resto de cosas no te van a servir de nada. La segunda parte es ACV. ¿Cuál es tu plan? O sea, ¿cuál es tu commit este mes? ¿Qué quieres hacer esta semana para llegar a ese commit? ¿Y cuál es tu plan to close? Lo tienes que tener clarísimo. Si te sale un ya no lo tienes claro. O sea, eso tiene que ser tu ABC. O sea, tú vienes a la oficina y tienes que tener claro lo que vas a hacer. Eres un tope I, trabajas para una de las mejores empresas del mundo, por no decir la mejor en ventas, y estás enseñando al resto del ecosistema a vender. O sea, ten claras tus prioridades y ten claro el foco. Y tu foco es vender, ¿no? Entonces, ACV con un plan claro es importante para cada, y se pueden dar muchos ejemplos de esto, ¿no? Y la tercera es clientes. ¿Qué clientes vas a visitar esta semana? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Con quién te vas a tomar un café? ¿A quién vas a ver? ¿De quién vas a aprender? O sea, el EI que no está con el cliente y que no pasa tiempo con el cliente es un EI que va a perder el tiempo a la larga. Yo te puedo decir que el mejor asset que yo he adquirido durante los últimos años en Salesforce es conocimiento. O sea, es sentarme con cerca de 3 o 4 CEOs o C-levels todas las semanas durante los últimos 8 años. ¿Cuánto contenido hay en la cabeza ahora mismo que es capaz de proyectar ideas, de proyectar valor, proyectar capacidad, de proyectar venta? Es enorme. El que el EI tenga claro los clientes que van a visitar, para mí es un determinante claro de que tienen muy claras las prioridades, evidentemente, de la semana, ¿no? Y de que tiene que estar con los clientes. Entonces, nada, es un poco o sea, volviendo a tu pregunta, las 3 métricas que yo veo siempre y me obsesiono con ellas, one-on-ones forecast, cuando me cruzo a alguien en la cocina y me pregunta, crear cultura. Eso además lo aprendí mucho de nuestra etapa en Dublín, que crean mucha esa cultura. Sí, Y nuestro modelo, no te olvides también, Luis, en que es transaccional. O sea, yo necesito correcto. generar escala y necesito volumen. Entonces, para mí, buscar métricas que sean muy escalables y que permitan crear culturas de governance escalables es lo que me da los mejores resultados. Si te vas a segmentos más altos, evidentemente vas entrando más deep en el proceso de la metodología per se de ventas y en la estructura del deal. Pero en mi caso es volumen. Pero bueno, hay una cosa clave que siempre pienso, ¿no? De Salesforce y de todo lo que hacíamos nosotros en términos de pipe, que para nosotros era siempre la obsesión, en cualquier rol en el que estaba la obsesión. Y me acuerdo siempre de lo que hablaba, ¿no? De esos Four Horsemen, ¿no? Los 4 jinetes de la generación del pipeline, y que siempre aparecía el SDR,
el account executive, marketing y partners, no fallaba, pero sí, todo el Sí. mundo tenía que colaborar. Esto del pipeline no es, te lo hace todo el SDR o te viene todo de inbound de marketing. No, 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 estés donde estés, qué pipeline tienes, cuánto pipeline vas a generar, quién te está trayendo pipeline y cómo lo vas a cerrar. Siempre todo pipeline, todo pipeline, todo. Entonces Es me que hace gracia que esa es la efectivamente obsesión. siga la número uno. Sí, sí, Es la obsesión y piensa también que yo, por ejemplo, también lo aprendí ahora que estoy en el ecosistema más global, ¿no? Por esta transición. Los americanos es también el foco más grande. De hecho, o sea, controla lo que puedes controlar. El pipeline es 100% una métrica que el AI puede controlar. El deal, yo también soy un obsesionado y que también la mayoría de las variables las puedes controlar, pero esto es un topic para otra ocasión si quieres. Pero la parte del pipeline es algo que con estructura, metodología y trabajo, o sea, que es medir aquí y matarte, el pipeline sale. Entonces es una métrica 100% aplicada, o sea, que tiene responsabilidad el propio account executive. Evidentemente tiene que trabajar en esos four horsemen que mencionabas antes y muchos otros más que han salido ya en el ecosistema, pero la responsabilidad del resultado final y de que el número de pipeline tenga la cobertura correcta es la responsabilidad de ley. Y eso tiene que estar siempre todos los días bajo control. sí, qué bueno. A mí me parece crucial. Una de las cosas que me preguntaban, bueno, siempre me preguntan muchos ratios. Esto es lo típico que una vez sales de Salesforce, pues ya te empiezan a preguntar, oye, ¿y cuántos SDRs por Account Executive? ¿Y cuánto Pipeline Coverage? ¿Y cuántas reuniones sacaban tus SDRs? No sé qué. Y yo me acuerdo que muchas veces les decía, pero esto era en Salesforce, no tenéis que replicarlo exactamente. Igual de 8 reuniones cualificadas para vosotros son pocas porque vuestro negocio tiene ciclos más cortos y deals más pequeños, o igual 28 es una locura porque sois ciberseguridad y con generar 5 al mes ya es una pasada. Entonces, una de las preguntas que tenía, que además es curioso, nunca me he acordado de preguntártelo, es, esos ratios que teníamos de SDR ahí, las típicas métricas que buscábamos de pipeline coverage y de generación y demás, ¿cuánto cambian de mercado español o mercado europeo a mercado latinoamericano? O sea, ¿os organizáis de la misma manera, el mismo tipo de ratios, todo eso, o cambia? Es muy similar. Yo te diría que tienes que tener un poco más de coverage. O sea, te diría que entre un 10 y un 15% adicional a los estándares de mercado en EMEA. Por lo que te decía al principio, nuestro mercado o sea, está en una etapa un poco más temprana, no es tan Mm, maduro como EMEA, aunque se están equiparando, ¿no? Con el crecimiento y la democratización de la tecnología. Todo está llegando a un ritmo más, digamos, igualado, pero estamos un pasito atrás. O sea, yo todavía tengo muchas empresas que trabajan en sistemas arcaicos, tienen o sea, todavía una barrera de entrada a la tecnología alta. Son decisiones que no es como allá, que a lo mejor el pipeline lo tienes sobre base instalada y a lo mejor es evaluar un add-on, tienes un porcentaje alto de cross-selling que es sí, evidentemente tienen correcto. una probabilidad de conversión un poquito más alta. Sí, mucho En más nuestro alta. modelo de venta es más nuevo negocio, ¿no? New business. Entonces, necesitas un poco más de cobertura ahí, aunque ya estamos teniendo una base evidentemente de clientes más grande y empieza a apostar y a innovar cada vez más. Entonces, ya se empieza a equiparar, como te decía, pero las métricas son muy similares. Pero si a mí me dices, ¿qué le recomendaría ahora con mi experiencia a hacer a un emprendedor con temas de KPIs y con temas de métricas, data? Estás en el mejor momento para poder implementar tecnologías que analicen el comportamiento de tu negocio y que te permitan poder entender, no por la recomendación de un Robert o por la recomendación de Pepito Pérez, sino porque tú estás enseñando a agentes autónomos o estás enseñando a modelos de LLM a entender tu negocio, a entender el comportamiento de tus vendedores, de tu desarrollo de negocio y de tu cliente, y vas a empezar a encontrar a través de la data la mejor conexión para ser productivo en tu día a día. Y mi consejo sería, invierte en esto. Es el mejor momento para hacerlo. O sea, a mí hay muchas veces, y de hecho esta semana es la México Tech Week aquí en México, entonces estoy hablando con muchos emprendedores estos días e inversionistas, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, es el mejor momento para emprender y es el mejor momento también para invertir internamente, porque es de los pocos momentos en la historia donde tú puedes hacer ya no solo empresas valoradas en billions, sino también facturar miles de millones de dólares con una capacidad de headcount muy baja, si Sí. inviertes en buena tecnología internamente. Entonces, yo creo que esas métricas, volviendo a tu pregunta, te las tiene que dar la data. Y si tú no eres capaz de entender en tu startup cuál es esa métrica ideal que te conviene, ya tienes el primer paso por donde tienes que empezar. Estructura tu base de datos, Sí. háblate con tu CTO y dile, vamos a invertir en producto interno y a entender qué es lo que más nos conviene. Porque
no hace falta reinventar nada, ya está todo creado. Qué bueno. Vamos, creo que tiene todo el sentido del mundo. Y eso que dices tú, yo creo que además hablabas, ¿no? De cuando te subiste a una ola en México y ahora mencionabas el momento en el que estamos con toda la tecnología y tal. Yo creo que estamos un poco en una situación parecida. Mucho más incierta, ¿no? Seguramente a nivel global, porque y a mí hay cosas que uno le chirría. Esto sí que es conversación, además, no para otro día, sino para un par de cervezas, de el punto ético y lo humano y el no sé qué. Pero es verdad que hay una cuestión ahí de el que sepa subirse a la ola y con una tabla de surf correcta, ¿no? Que te permita surfearla de principio a final, es gente con muchísimo potencial y empresas con muchísimo potencial. Y eso sí que creo que, bueno, eso, juzgarlo a toro pasado será la única manera porque ahora no se puede saber, ¿no? Pero es verdad que sí que creo que eso que dices tú de tener una buena herramienta y de saber que hay una ola gorda es algo importante. Mira, o sea, yo de esto lo he hablado con un montón de gente y además personas que están súper formadas en este mundo. Te puedo decir varias cosas. O sea, la ola de AI es, es y se va a quedar y va a transformar radicalmente todo. El que no lo quiera ver, perfecto, que aguante lo que tenga que aguantar, pero la realidad es que va a pasar, ¿no? Y ya está pasando. Yo vengo de San Francisco la semana pasada, vienes del futuro, o sea, es como, tío, o sea, me subí a los Waymo, me subí a la Cybertruck de un amigo y me llevó 25 minutos por medio de San Francisco, que no es una ciudad fácil, completamente con conducción autónoma, todo lo que ves, todo lo que la gente y los clientes te presentan, está a años luz de lo que tú ya estás haciendo en tu día a día. Entonces, es evidente que el cambio ya está, o sea, no es que vaya a venir, es que ya está sucediendo y o sea, el emprendedor que realmente sea disruptivo y esté transformando su industria y esté transformando la forma en la que trabajas o la forma en la que le das valor a sus clientes, a que aprenda a encontrar también toda esta sinergia que hoy está apareciendo con temas de capacidades de inteligencia artificial y empieza a preguntarse dónde la implementamos en nuestros sistemas, cómo la implementamos y ya quiero ver casos de uso, porque eso es lo importante, ¿no? O sea, de ir el caso de uso, la aplicación que va a tener la inteligencia artificial en tu negocio. Ah, que quiero agentes autónomos para vender. Perfecto. Ah, que quiero agentes que me hagan el customer success. Ah, que quiero agentes que me hagan todo el pago de las comisiones. O sea, entrar a preguntarse eso y empezar a absorberlo en las empresas y en vuestras startups es lo principal hoy. La realidad es que, pues, ya has visto los casos. Creo que salieron este año más de 5 empresas valoradas en más de $1 billón, de $1 billón, con menos de 50 personas, ¿no? Es una locura. Y empresas que facturan 50, 60 millones aquí en México, Latinoamérica, menos de 50 personas. Es una barbaridad. No, y eso las que son de 50 personas, porque el otro día hablaba con un amigo de un caso de uso de un emprendedor en España que es uno y que ha vendido su empresa por más de medio millón en 6 meses. Ha montado algo, en 6 meses lo ha vendido por medio millón y ha montado otra cosa. Y dices, pues bien, ¿y cuánta gente tenías trabajando? Nada, yo solo. Me he llevado el 100%, lo he hecho yo solo en 6 meses y en 6 meses me he llevado medio millón al bolsillo. Toma por saco. Sabes Es que lo que el decíamos, ¿no? 2025 es el año donde han nacido más multimillonarios en la historia. O Qué sea, locura. claro, o sea, piensa que hoy el acceso al capital es más fácil que antes. Con tecnología escalas muchísimo más rápido eh, y con y con el poder del conocimiento, solamente lo que estás tú tratando de arrastrar con este tipo de podcast y con Revenue Square, con esos tres componentes es lo que va a hacer que cambie todo. O sea, si tú eres capaz de absorber esos tres pilares, conocimiento, IA, pues ya estás del otro lado. Es que puedes crear proyectos grandes, no necesitas tampoco el Super Billion Company, véala, véndela por 150, 200 millones, te vas a vivir a Cancún o a Ah, donde te dé la lo gana y a que disfrutar de la quieras, vida. lo que quieras. 30.000 multimillonarios nuevos este año. Es una locura, ¿eh? Es una locura, Es una locura. es una Curioso. locura. Robert, te voy a lanzar la traca final de preguntas que creo que son muy valiosas para todo tipo de personas, tanto los juniors como los seniors en go-to-market. Te las anticipo y luego te las tiro uno por uno, ¿no? Pero es, oye, Vale, un error que hayas cometido que te haya enseñado algo, un consejo para alguien que está en go-to-market y luego hablamos de lo último que es el futuro, ¿no? Que hemos comentado un poquito ya hacia dónde va, pero bueno, cuéntame primero de eso, ¿no? Oye, ¿qué vale. error en go-to-market a través de esos 10 años de trabajar en ventas es el que más te ha enseñado? Pues tío, yo errores he cometido muchos, la verdad, pero estoy orgulloso de haberlos cometido. O sea, eso partiendo de la base. O sea, creo que al final he aprendido mucho más rápido equivocándome que no haciendo las cosas muy bien. He tenido varios consejos a lo largo de mi carrera de perfiles pues importantes y siempre han sido esos. Robert, apuesta.
y haz las cosas que tengas que hacer. Si confías en ellas, el aprendizaje va a ser muy alto, ¿no? Y que tengan sentido, evidentemente. Entonces, partiendo de esa base, te diría que los errores a veces han sido, yo te diría que el mayor error ha sido ese, no arriesgar más. O sea, hay veces que cuando estás hablando de go-to-market y te viene una idea en la cabeza y, por ejemplo, hace poco me vino una idea de decir, oye, quiero montar un board con clientes para poder apoyar a mis ejecutivos comerciales con conocimiento del cliente final, además absorber feedback a tiempo real de lo que está ocurriendo en los mercados y tener embajadores en diferentes regiones de México, dado que es complejo hacer esa expansión sin la presencial. A veces me contengo y digo, no, y he tardado tiempo en sacarlo. Y yo sé que esto, si lo hubiese sacado hace 6 meses, cuando los equipos arrancaban, les habría dado un montón de oportunidades nuevas, ¿no? Sí. Entonces, nada, eso es principalmente yo te diría el error, y lo que habría hecho diferente es apostar antes, porque el tiempo además vuela y hay que darle los mejores recursos a nuestros equipos comerciales lo antes posible. Entonces te diría que ese sería como el mayor learning que aprendí en este proceso. Y también el otro que haría es, tampoco tengas miedo a preguntar a gente potente. Yo creo que cualquier pregunta es válida, y acercarte a gente con mucha experiencia y que haya vivido esto, te va a decir dónde no cagarla. Entonces yo creo que también, o sea, ayer escuchaba en una cena que estábamos con varios founders, me decía, buena, vergüenza solo para el que roba. ¿Sabes? El resto no es vergüenza. O sea, es verdad, o sea, hay que preguntar, tío, no hay que tener miedo. O sea, pasa por aquí el CEO pues vente, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes? O sea, ser un poco más listos en este aspecto creo que te garantiza evitar equivocaciones costosas, porque no tienes que tener miedo al riesgo y te tienes que equivocar para aprender, pero evita cosas que te frenen, ¿no? O errores que te frenen mucho. Entonces, serían un poco las dos cosas que aconsejaría. Sí, 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 ese es el error y el consejo de la mano, vamos, o sea, ya 2 por 1, que es la respuesta. Dos por uno, dos por uno. Cuando yo entré a Salesforce, bueno, a Tania y a Tere, que las conoces, me pusieron una lista de personas con las que tenía que hablar de la empresa. Dice, tú tienes que hablar con toda esta gente y que da igual y que no te dé miedo. Y me acuerdo que en ese momento, becario, además entra y tenían la lista AVPs, RVPs, jefes, no sé cuántos, tal. Y dice, tú vas y preguntas qué es lo que hacen, cómo se organizan con ventas, qué es lo que quieren, ya verás. Al principio dices, las 2, 3 primeras te da un poco de cosa a quién preguntas, te acercas a los más juniors primero y tal. Me acuerdo que 2 meses después o 3, para los becarios todos íbamos a la oficina todos los días, me había tomado un café con la mitad de la oficina ya, entonces me iba cruzando, tal, Luis, ¿no? Tal, no sé qué, ¿cómo estás? No sé qué. Si alguno necesitaba algo, al único becario que conocían eres yo. Y fue una idea cojonuda, cojonuda. Entonces, yo suscribo el consejo a muerte. Pero además, imagínate, porque ese consejo es muy bueno cuando estás en un corporativo y Mm. tienes toda esa estructura política interna. Claro, Pero pero hacia afuera. yo imagínate, claro, como cliente, hazte una lista de las personas relevantes de tu mercado y habla con Claro. ellos. O sea, yo tengo un CRM personal, o sea, tengo todos mis contactos que voy conociendo en mi vida y siempre tengo el cómo les conocí, qué topic destaqué de esa conversación y cuál es su goal, ¿no? Hostia, qué buena Y idea. entonces eso te hace conectar los dots. Yo al final soy una persona que conecta gente, ¿no? Y esa es una virtud que yo tengo. ¿Y eso cómo me facilita a mí hacerlo? Entendiendo los objetivos que tiene cada persona. Oye, cuando veo dos intereses comunes dentro de ese CRM, los pongo en común, ¿sabes? Entonces al final tú conectas puntos de interés y aportas valor. No lo haces por capitalizar, lo haces porque quieres aportar algo diferente y quieres De aprender. ayudar. Yo de esa gente me llevo un montón de cosas. Pues en un futuro, si me va súper bien y a lo mejor llega mi vida de, yo qué sé, de emprendedor, pues voy a tener una red conectada a la que has aportado también valor, has querido ayudar y evidentemente te van a ayudar a ti. ¿Sabes? Entonces, yo creo que crear esa comunidad y esa energía de servir por y para los demás es algo muy positivo y más en nuestro mundo que se necesita más que nunca, ¿no? O sea, todo el mundo ha pasado por un momento jodido y necesita ayuda, ¿sabes? A veces no está dispuesto a pedirla y el ego a veces te limita a tener que levantar la voz cuando lo necesitas, pero necesitas gente que cree esas conexiones y que te dé esas facilidades cuando estás en esa situación, ¿no? Qué Entonces, bueno. de nuevo, animar a conectar más con la gente y sentarte con la gente importante y relevante del sector para entender muy bien qué es lo que piensan, cómo piensan y qué necesitan también, ¿no? Brutal, brutal. De hecho, fíjate, eso hila perfectamente con la última pregunta que te iba a hacer, que con esta cerramos, ¿no? Que el otro día Venga. hablaba que es, con todo lo que está cambiando, mucha gente lo que me dice es, al final se va a quedar las relaciones que tengas, ¿no? Ese va a ser el gran diferencial. Y que creo que hila muy bien con lo que decías. Pero la pregunta básicamente es, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo ves, qué es lo que estás notando o qué es lo que crees que va a cambiar de aquí a 1 o 2 años en GoToMarket?
Pues mira, yo creo que conectando un poco todo lo que hemos hablado en el podcast de hoy, o sea, yo creo que al final la facilidad, o sea, el acceso a la facilidad va a ser mucho más rápido. Mm, Es un poco complejo lo que acabo de decir, pero la realidad es los limitantes que tenías en los últimos 5 años van a empezar a desaparecer, ¿no? O sea, tú vas a poder tener acceso a la data, vas a poder tener acceso a talento, vas a poder tener acceso a tu ICP o a tu cliente ideal, vas a poder tener muchas variables que antes te tomaban mucho tiempo, ahora van a estar al alcance de la mano porque se está democratizando mucha tecnología que te permite eso. Entonces yo creo que el principal cambio que va a suceder de aquí al próximo año en Go-to-Market es el acceso a las cosas mucho más fácil que antes. Ahora, la clave es cómo vas a aprovechar esa área de oportunidad que te está abriendo el mercado y que te está abriendo la tecnología para ser el primero, ser embajador de ese tipo de estrategias y que te permita cogerte el mercado. La realidad es que en los próximos años toda la tecnología se va a poner en jaque. O sea, hasta Salesforce se está poniendo en jaque, ¿no? El famoso topic de Easy la IA se va a cargar todos los SaaS del mundo y bla, bla, bla. La realidad es que no se sabe, pero si Salesforce está en riesgo, el 90% de las startups están en riesgo, si no más, o el 99%. ¿Sabes? sí. Entonces, o eres rápido y estructuras bien y te comes el mercado rápido y consigues hacer un IPO o un M&A interesante, o cuanto más tardes, más difícil va a ser. La agilidad, ¿no? Va a primar mucho durante esto. Bueno, la agilidad y el que sea ágil y además tenga la red de contactos que decías tú, pues, dos por uno. Exacto. Exacto, y estructura. O Genial. sea, otro consejo que también, o sea, si necesitas escalar y necesitas ser ágil, necesitas una buena estructura, ¿no? O sea, necesitas una tecnología robusta debajo que te permita pivotar. Si de repente un producto te consume porque puta, ha sido lento y tu competidor te ha ganado, ¿cómo vas a pivotar y vas a tener la suficiente estructura para que ese modelo pueda cambiar? Y aprovechar toda la data y todo el proceso que tenías en uno al otro y no pierdes tiempo, ¿sabes? Correcto. Esa capacidad es importante también tenerla muy clara y dimensionarla hoy con los equipos internos. Oye, pues Robert, muchísimas gracias por la conversación. Creo que ha sido brutal. Creo que el que la escuche se va a llevar un par de consejos muy, muy buenos, además de bastantes cosas valiosas de GoToMarket. Así que nada, mil gracias de verdad desde el fondo. Y, y nada, poco más por mi parte. O sea que muchas gracias y nos vemos el próximo. Muchas gracias, Luisen. Feliz. Nos vemos.